Nuevamente estamos acá, don Nelson, fútbol y parrilla, en Noche de Campeones de América. Mira el nivel de programa que estamos, acompañado del Mundial. Qué maravilloso el Mundial. Grandes invitados, grandes figuras. Grandes invitados, pero el nivel de invitados que tenemos... Sí. Hace un poco frío. ¿Tenés frío tú? No, yo ya no. No. Estamos con Tiene escofita. algo de frío parece. Todo equipado. Congeló. Todo equipado. Acá, la nueva parrilla de Guatón Jerez, estrenada recién este año. Lleva poco tiempo, que está acá en Padre Hurtado. Con Vitacura. Como una Vitacura, la calle se llama Padre Hurtado. Hoy día tenemos Noche de Campeones de América. Noche de Campeones de América, Copa Libertadores de América 1991, a nivel de clubes y a nivel de selección. Alguien también integrante de ese campeonato de América, bicampeonato en Estados Unidos 2016. Tan lejano suena, ¿no? Así es. Y después Copa pero Confederaciones. pareciera que fuera ayer. Subcampeonato de América. Voy a presentar yo el primero, ¿te Sí, tinca? por favor. Campeón de la Copa Libertadores 1991, la única estrella que tenemos a nivel de clubes del torneo continental más importante, preparador físico, protagonista de ese campeonato que se le ganó a Olimpia en la final, semifinal recordada con Boca Juniors, un hito histórico para el Colo-Colo, y el gran Marcelo Oyarzún fue el preparador físico, gran protagonista, y nos acompaña hoy día. Esta noche Marcelo Oyarzún lo habíamos intentado invitar, no había podido por sus faenas profesionales, pero hoy día está con nosotros. ¿Cómo está Marcelo? Muy buenas noches, Nelson. Muchas gracias por invitarme. Ian, un agrado siempre estar en este programa que veo, que sigo y que es uno de los programas en donde se habla bien y tendido de fútbol. De los buenos programas, futboleros de tomo y lomo. Y además, ¿te gusta el asado, la parrilla? Sí, me gusta el bien o no, porque cuando chico sufrí mucho del estómago cuando murió mi padre. Así que, pero con una buena Coca-Cola, ningún problema. Historia de vida familiar, el gran Nelson Oyarzún, el padre de Marcelo. Y el segundo invitado lo va a presentar Bueno, usted. primero, hijo de un gran presidente histórico de Unión Española, un gran presidente, un gran empresario, gran persona, además del Estadio Español, fanático del Estadio Español, parece que vive en el Estadio Español. Gran arquero de Unión Española, nos conocimos ahí en el sub-23 por ahí, después fue uno de los artífices de que yo haya podido llegar como a ser gerente de la selección chilena, el mejor momento en la historia de la selección chilena, esta generación dorada. Claro. Mano derecha de Juan Pizzi, yo creo que tuvo un rol muy importante en esa generación, no solamente a nivel técnico, profesional dentro de la cancha, sino también afuera, y marcó una historia. Manolo Suárez, un gran aplauso para don Manolo. Esa experiencia, Manolito, partamos por ti, esa experiencia con la generación dorada, ¿cuáles son tus grandes recuerdos si pudieras hacer un resumen de como profesional, como persona, de lo que fue esa gran experiencia de, primero, generación dorada y también toda la experiencia que tuviste en todos los clubes que tuviste con Juan Pizzi? Hola, buenas noches, Ian, buenas noches, Nelson. Gracias por la invitación, me agrada estar compartiendo más con Marcelo también en esta mesa. Y bueno, la experiencia de la selección en general y la experiencia con Juan fue muy grata siempre. Tuvimos la posibilidad de estar en varios países, a nivel selecciones, a nivel clubes, donde siempre competimos a buen nivel. O sea, nuestros equipos siempre fueron protagonistas de los torneos que disputamos, lo cual hace mucho más entretenido este trabajo, que es bastante inestable a veces y a ratos incluso un poco ingrato, pero las experiencias fueron muy buenas y sin duda que el broche de oro tiene que ver con haber sido capaces de ser campeones de América en la Copa Centenario. Me parece a mí que es como el broche de oro, o sea, es la gran distinción que tuvo ese periodo de mi carrera junto a Juan. Una maravillosa experiencia. En el caso tuyo, Marcelo, con ese prontuario maravilloso que tienes, distinto, no solamente fuiste, se ríe, porque hace poco, antes del programa, yo nunca me voy a olvidar, pareciera que fuera ayer, pero esas discusiones, preparador físico de tanto, pues yo sí que el periodo más exitoso del fútbol chileno, ojalá llegáramos a algo, a rozar siquiera la competencia que tenía ese plantel de Colo-Colo, el nivel de jugadores, selección chilena también, como preparador físico, pero también fuiste gerente, fuiste empresario, los proyectos, ¿te acuerdas? En la Universidad de San Sebastián. Pero fuiste preparador
físico y mano derecha, obviamente, Fernando Vergara y en Huachipato, que hicieron una muy buena campaña, sacaron tremendos jugadores, yo me acordaba perfectamente, porque vivíamos en Conce, esas eternas discusiones de la vida. Yo creo que los equipos de trabajo son fundamentales, ¿no? Siempre ha sido así, confrontacional, un poco... da la sensación que es así, ¿no? En tu vida. Sí, No solamente como preparador físico, sino en el proyecto que te ha tocado. Siempre ha sido de decir las cosas, no me voy de algún lugar, sin decir las cosas como corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. Y en esa etapa que tú nos conociste ambos, pero a Fernando ya eras amigo de antes, nosotros estábamos haciendo un proyecto muy bonito en Huachipato. Y la verdad que siempre con mi pareja de entrenador yo establecí una amistad. Con Mirko, nosotros nos conocimos una semana antes de entrar en agosto del 90. Una semana antes lo conocí y estuvimos trabajando juntos en Colo-Colo, en la selección chilena en 94. Y después fuimos a Arabia Saudita y después fuimos a Newell's. La primera vez que yo fui a Newell's llego con él. Entonces trabajamos 10 años juntos y hasta el día de hoy tenemos comunicación. Creo que su familia y mi familia recuerdan muy bien esos años de amistad y después compañeros de trabajo que nos tocó ganar la Copa Libertadores en el 91 y la Champions de Asia en el 97, que también era la primera vez que un equipo árabe ganaba la Champions de Asia. Y esas cosas no se saben acá, porque el periodismo deportivo en general solo está metido en el campeonato chileno y solamente con 2 equipos. Y muy en el presente también, poco contextualizamos, poco ojeamos la historia. Sí, bueno, hoy día estamos No construimos hablando, identidad. antes de entrar, de que somos miradores en menos, porque nos sorprendemos con el nivel de algunas selecciones, porque miramos en menos algunas competencias, cuando en realidad nosotros debemos asumir que somos, en este minuto, o sea, estamos al lado de un campeón de América de hace 10 años, pero hoy día somos últimos en Sudamérica. Y la verdad es que muy bien últimos, ¿eh? No es que fue una casualidad. Yo creo que somos la selección que peor está jugando en Sudamérica. Lamentablemente es así, se ve tan lejano, pero han pasado 10 años. O sea, desde el 2016, de la Copa Confederación de 2017, han pasado 9 años. Exacto, han pasado 10 años, Manolo. Pero no solamente 10 años, han pasado muchas cosas. Yo siento que en general la industria ha venido a menos. Yo comparto mucho lo que dice Marcelo. O sea, perdón, nosotros terminamos siendo claramente los últimos. O sea, Fue un azar. no, en absoluto. Ahora, el por qué, sí, podemos estar un rato largo discutiendo y le podemos encontrar 1500 razones, ¿no es cierto? Y seguramente todas ellas puedan tener un poco de peso para encontrar el por qué. Pero a mí me parece claro y fundamental que las cabezas de la industria tienen que darle un sentido a esto, darle una vuelta, hacerse asesorar por la gente que realmente entiende de qué va el proceso de un futbolista. Porque al final nuestros procesos de formación están siendo muy débiles. Nuestros procesos de gestionar al futbolista joven para transformarlo en un futbolista competitivo a nivel adulto, que es débil, ya sea por el tipo de campeonato que tenemos, ya sea por la forma que tenemos de entrenar, ya sea por las posibilidades que a veces le dan los clubes, ¿no es cierto?, desde los recursos materiales, como los recursos a lo mejor económicos, los recursos nutricionales, etcétera, 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 porque hay que formar a estos muchachos. Muchos de ellos tienen exceso de carencias. Entonces hay un tema que yo siento que es necesario que haya gente que entienda de esto, pero que entienda de verdad, o sea, que lo haya estudiado, pero que se haya preparado, que tenga las competencias reales. No solamente administradores de clubes. Y es importante las voces de ustedes, quienes están inmersos en la actividad. Digo, sí, Uno humildemente dentro del periodismo, Ian, que fue gerente de la selección, tú de la dirección técnica, tú de la preparación física, la preparación integral. O sea, somos componentes protagonistas de esta actividad. De acuerdo. Pero yo siento que hoy día no hay gente, digamos, que esté. O sea, yo ahora que estuve invitado a esta gira con la selección, pero me logré dar cuenta el buen trabajo que están haciendo, No hace nada. que están haciendo las divisiones menores.
desde la manera de entrenar, desde los microciclos, me entendí, desde el grupo desde el grupo técnico, ¿no es cierto?, donde están cubriendo todas las áreas, con profesionales en cada una de las áreas, para darle apoyo a los futbolistas, ya sea en lo psicológico, en lo nutricional, en lo físico, en lo social, etcétera, etcétera, para, ¿no es cierto?, descubrir y potenciar a los cabros. Pero claro, después, ¿por dónde vamos? Porque eso lo está haciendo la selección, con un grupo privilegiado. Pero después necesitamos que eso también se replique un poco en los clubes con cierta forma. Y me hablo de todos, pero yo creo que hay un porcentaje importante de clubes que hoy día, están un poquito al debe. Esa es mi sensación. Pero ese proceso, ese proyecto, ¿tiene un norte el que está liderando Nicolás Córdoba, con Miranda, con Leporati, porque se está buscando otro entrenador? Yo creo que sí, yo creo que esos futbolistas van a llegar mejor preparados, si es que tienen la opción de ser seleccionados adultos. Para eso todavía tienen que jugar en sus clubes. Y tienen que salir de sus clubes. O sea, hasta los 19 años yo creo que sí. Pero aquí después se provoca un quiebre. Que es que tienen que jugar, tienen que a lo mejor salir para poder participar de la selección absoluta. Entonces, ahí es donde hay que terminar de cerrar este círculo, no sé si que no queda abierto. Pero a propósito de eso, Marcelo, cuando uno ve que en los clubes del fútbol chileno no hay proyecto asociado a una organización de corto, mediano y largo plazo, y ese proyecto va en contra de la parte deportiva, uno dice, para tener un proyecto deportivo, uno le da sentido cuando uno ve, no sé, otros rubros. Y digo, ¿cuál es tu razón de ser en el negocio? Ya, negocios deportivos, sacar jugadores. Y después el jugador, a través de los jugadores, tener resultados del fútbol chileno. Si tú no tienes un proyecto organizacional, ¿cómo vas a tener un proyecto deportivo? Esa es la pregunta que se hace uno. Eso es lo que los hombres de cancha que tú trajiste esta noche siempre reclamamos. Que los clubes en Chile no tienen un proyecto deportivo, estamos hablando en general. Habrá algunos clubes que sí lo tienen. Por ejemplo, me parece que Deportes Concepción, donde tú estuviste trabajando, tiene un proyecto. Yo estuve trabajando en Iquique, tiene un proyecto. A mí me da la impresión de que son islas, sí. Por ejemplo, te nombro Coquimbo, que era de un empresario del fútbol. Al principio solo era vender y comprar jugadores. Cuando entendieron de que había que meterle un proceso a esto y un proyecto, lograron lo que lograron el año pasado con un campeonato brillante. Y lo que están haciendo ahora. Y lo que viene detrás. Por supuesto, porque las figuras cambian porque pasó lo que pasó. El campeón, el entrenador campeón lo contratan del extranjero, ellos eligen a otro líder capaz y sigue un proceso. Sigue el proceso. Caputo siguió el proceso del campeonato y a eso anterior. me refiero, ¿ves? Que cuando por ejemplo, Colo-Colo gana la Copa Libertadores, también era un proceso iniciado en el 85 con Dragicevic, con Melichetti, con Salah. Cambia el entrenador porque Salah se había ido a la selección, llegamos en el 90 y en el 91 somos campeones de América y en Católica había un proceso y Católica logra ser subcampeón de América con un partido malo nomás que le permitió salir segundo, porque si no ganaban por esa diferencia en Sao Paulo, me parece que era campeón de América. Después la U. Entonces había un círculo virtuoso en los equipos chilenos que entendían de que trabajando bien, trabajando para formar, trabajando para competir, invirtiendo, porque Católica había invertido mucha plata, Colo-Colo había invertido mucha plata y Católica también, la U también, se lograban cosas. Dime hoy, ¿qué equipo chileno está en condiciones de competir a nivel sudamericano, equipo, no selección, como para intentar una Copa Libertadores? Ahí es donde nosotros empezamos a ver de que en el fútbol hoy la categoría de los jugadores marca la inversión. Si tú no inviertes, es imposible que logres resultados. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque el mundo está globalizado y un jugador excepcional en Chile te lo llevan a Noruega. No sé dónde juega Osorio, pero Dinamarca, perdón. Pero ¿quién dice que el campeonato de Dinamarca es mejor que el chileno? ¿Por qué Osorio está jugando en Dinamarca y no está jugando en Italia, no está jugando en Chile, no está jugando en Argentina? Por ejemplo, el dicho Pizarro
está haciendo una carrera igual que le hizo Alexis, igual que la hizo Marcelo, de hacer procesos con stops y llegar a los mejores clubes del mundo. Eso también es un proceso. Entonces, no habiendo proceso, no habiendo proyecto, hacemos un zigzag que le hace muy mal al rendimiento deportivo. Claramente. Hoy en día los cuerpos técnicos, vamos a la conformación de los cuerpos técnicos. Los clubes, ¿cuál es el criterio? Porque uno pareciera tener, uno que está de afuera, uno tiene una tendencia a pensar que los cuerpos técnicos están condicionados con los representantes hoy en día, con los dueños de los clubes, todo eso. Yo me acordaba de las discusiones en el cuerpo técnico, así como las discusiones que tú tenías con Fernando Vergara, las discusiones que teníais con Juan y con los otros componentes, eran discusiones que se escuchaban a 20 metros, 20, 30 metros. Y esas discusiones, Mucha pasión. esa pasión, pero también son visiones distintas. Claro. El Convicciones. entrenador, desde el punto de vista de una organización, el entrenador no tiene asistente. O sea, tiene colaboradores. Y ese colaborador es lo que uno no tiene. Porque antes era muy asociado al asistente, es decir, el yes man, que se llama en la empresa. ¿Tú lo sientes así? ¿Que falta hoy en día estos cuerpos técnicos, la eterna discusión? ¿O siempre ha sido así? Porque al final yo lo veía bien, esas discusiones, que puede llegar a otro ribete de decir, oye, ¿sabes qué? Me llevo mal y me voy. Pero al final esa discusión... Nosotros no nos cansamos nunca de llevarnos mal, al contrario. Teníamos una muy buena relación. No hablo de llevarse mal, Ah. tener discusiones para el sentido del proyecto Sí, claro que. que tiene que Porque ver. al final tiene que ver con lo que tú decías también. Si al final pueden haber visiones distintas. Y uno dentro del staff técnico puede tener una valorización diferente de un futbolista y de otro, que te parece que puede estar en mejor situación para una situación en particular de un rival u otro. Y el entrenador puede tener la diferencia. El tema aquí tiene que ver con argumentos y con bases sólidas, entregar el por qué yo creo que Nelson podía hacerlo mejor que Marcelo en tal situación o en tal momento. Ahora después, sin ninguna duda, que la última palabra en este caso la tenía Juan, y frente al cierre de la conversación estábamos todos alineados bajo lo que, pero era obligación mía, en este caso, de entregarle las variables que esto podía existir. Pues, Como ayudante médico, ¿cuál fue el momento más difícil o cuál fue el club o la institución más difícil que tú sentiste que viviste ahí como equipo de trabajo? ¿En la selección o en otros clubes? No sé si el momento más difícil, así como de dificultad, no sé si existió tal. Sí, desde el estrés, ¿me entendí? Y claro, la selección está al final te evalúa el país completo, está muy expuesto. Luego la Liga Argentina también, los clubes que nosotros dirigimos en Argentina también, por lo que significa el fútbol en Argentina, nosotros dirigimos Central y dirigimos San Lorenzo. Entonces, clubes importantes, con mucho cuento también, donde también la exposición también es súper alta y la crítica es bastante descarnizada, pero es eso, pero tiene que ver con eso al final, no tiene que ver con pasarlo bien o mal, tiene que ver con el estrés que viviste en ciertas situaciones producto de lo importante que significaba donde estabas. Claro. Y tiene que ver también un poco con lo que tú estás nombrando. Manuel es el único integrante chileno de ese cuerpo técnico. Los demás uruguayos, argentinos. En mi cuerpo técnico, Mirko era el extranjero, Edio era el chileno, Claro. y yo el PF. Entonces tú tienes acá al único entrenador chileno que ha ganado una Copa Internacional como selección. Y tienes acá al único PF chileno que ha ganado la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque Sampaoli ganó la Sudamericana, pero todos eran argentinos. Decio de Cachense. Sampaoli ganó la Copa América, todos eran argentinos. Y cuando Manuel gana esa Copa América, se convierte en el único entrenador chileno que ha ganado una Copa América en la historia del fútbol chileno. Sí, porque a mí, si me apuráis un poco, la sensación mía es que el nivel de relación que tenía Manolo con los jugadores era distinto y era mucho más cercano y mucho más directo a los jugadores que los otros.
Y eso es muy importante acá. O sea, Cada vez más importante. hoy en día los colaboradores de una organización, de un grupo de trabajo, al final cada uno son funciones, pero hay algunos que tienen muchas más fortalezas que otros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que era fundamental la labor de Manolo. Es imposible dirigir hoy en día a 30 jugadores solo. Y cuando digo dirigir es administrar los egos, administrar los estados de ánimo, prepararlos físicamente, recuperarlos, estar en los momentos fáciles, estar en los momentos difíciles. Los cuerpos técnicos hoy día, bueno, en Europa los mejores equipos son de A14, de A18. Pero Hasta Marcelo, preparadores las comparaciones son complicadas, pero hay que hacerlo. De ese equipo de Colo-Colo 91, campeón de Copa Libertadores, las personalidades, ¿cuál es la gran diferencia del jugador de hoy? Porque la gente de repente dice, no, que eran jugadores más pasionales, que no solamente jugaban por el sueldo, si eran jugadores exitosos, que eran todos figuras, había jugadores internacionales, extranjeros también. ¿Cuál es la diferencia con las generaciones de hoy? Bueno, los jugadores de hoy, entre 20 y 30, tienen los mismos defectos que la sociedad descubre en la generación de cristal, la generación Z. Y eso en el fútbol se traduce a que muchas veces son dispersos, logran poco el foco. Por ejemplo, yo miro desde afuera la primera división hoy día, los jugadores están demostrando un nivel en el campeonato nacional, la liga, otro nivel en la Copa de la Liga, cuando hay un partido una semana de la Liga y al siguiente de Copa de la Liga no juegan igual, y otro nivel en Copa Chile. Ni hablar otro nivel Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Bueno, eso es, para mi gusto, falta de profesionalismo, porque resulta que el jugador debe focalizar lo que le toca jugar. No importa si yo estoy jugando la Copa Chile contra Colchagua, con 500 personas, o estoy jugando en el Morumbí contra Corinthians con 80.000 personas. Yo tengo que hacer lo mejor mi trabajo. Tengo que mostrarle a la gente de mi club la mejor versión de mí. Y ustedes ven esa irregularidad que está teniendo. Hablo del fútbol chileno, pero creo que es un problema mundial. Pero en el fútbol chileno estamos ante un problema, como decía, último en Sudamérica. Y lo peor que pasa es que no tenemos talentos. O sea, sigue jugando Vidal, sigue jugando Díaz en el club que yo he estado trabajando, sigue jugando Puch, sigue jugando el Chancho Ramos. En todos los clubes sigue jugando gente, en la U de Conce, el Rocky, etc. ¿Por qué? Porque no hay ningún chico joven que los desplace, que juegue mejor que ellos. Ellos no están regalados ahí. Ellos se esfuerzan. Yo conozco a muchos de los de 40 años que están jugando y no hay ningún chico que tenga mejor condición física, que tenga mejor condición técnica, táctica y foco emocional para disputar los partidos que ellos. Entonces, la falta de talento, la falta de disposición, determinación ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy día el celular, la pantalla nos están destruyendo el estado de ánimo. Y en el fútbol eso se nota porque los jugadores siempre están desganados, siempre están como cansados, llegan cansados a entrenar, llegan cansados a jugar y estamos compitiendo muy mal. Estamos compitiendo muy mal. Y resulta que los demás ya a lo mejor lo han descubierto antes y están trabajando hace mucho rato con psicólogos, están trabajando hace mucho rato con equipos multidisciplinarios y atacando esto, que tiene que ver con la determinación para hacer tu mejor partido en el momento que corresponde. Estamos bien. Sí. Bueno, al final, Manuel. lo que dice Marcelo es verdad, porque al final yo siento que, por ejemplo, lo que ellos logran en el 91, no solamente del logro de ganar la Copa, que ya es fantástico, pero lo que ellas logran administrando a ese grupo de futbolistas es tremendo. Como lo decía el flaco recién, eran todos, escúchanlo, sí, pero eran todos figuras. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esos futbolistas, a diferencia de hoy día, porque yo también pertenezco un poquito a la década de los 90, ¿no es cierto? Entonces conocí esos camarines en distintos niveles, pero conocí ese tipo de camarín. Y el flaco también. Entonces, había más foco, creo que había menos distracciones. Hoy día
está en el nivel de distracciones, desde el like. Me entendí que casi lo más importante es más importante un like que meter una pelota en profundidad. Estoy haciendo una Y el nivel de frustración es por un like, pero que menos. la frustración es porque tengo 250 likes en vez de que me hayan resultado los 4 pases que tenía que meter, po. Y ellos lo que logran, buenas noches, ellos lo que logran con ese grupo de elite de futbolistas, o que era la elite máxima de Chile, de administrarlo de buena manera, porque también estaban más dispuestos que aquellos se dejaran un poquito administrar. También había una disposición del futbolista, po. Manuel, está muy interesante La veo lejana. muy interesante el punto, Ian. Interesante, para seguir con el tema, don Alexis, representante acá De los 90. de la parrilla del Guatón Gedera, de los 90 o los 80. Hincha de la U. Hincha de la U, don Alexis, con el nombre de... Pero tocó la U, un esbozo de la U de Russo, de semifinalista en 96. de la U y representante aquí de la parrilla del Guatón Jerez. Se cambió, Muy quedó ahí en otro lugar de Vitacura y ahora... con el Fernando Arguello. Así que, don Alexis, ¿qué tenemos acá? Aquí le presentamos el Flat Iron, que es una punta paleta. Qué maravilla, punta Ya. paleta. El corte al medio, que es vacío guayú. Ya. Y un clásico lomo vetado que no puede faltar en la mesa chilena. Muy bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Para que sigamos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alexis. Muchas gracias. Alexis, que estuvo su salsa el capítulo anterior porque estuvo Roberto Rojas y Superman Vargas. Y es hincha de la U, así que él es muy también azul. Quedó extasiado. Muy bien, pues. Ian, para seguir conversando y que la gente nos acompañe en el streaming y comenta y comparta el programa, tenemos un regalo, Ian. Tenemos esa camiseta en honor a Marcelo Salas de J Design. J Design, que está en Instagram. J Design, la está mostrando ahí. El gran Ian McNiven, el gerente Ian McNiven, Matador Sala. En honor a él, podía ser atributo. de Colo Colo, ¿no has tenido? ¿Ah? Podía tener una de Colo Colo. Ahora, claro, Bueno, el tuvimos matador con blanco y negro un poco. El matador en blanco y negro veo que se nos pierde un poco. Pero no nos maten el real. Es un poco raro esto. Don Matador, disculpa. Vanessa Sales nos viene a matar el real. No. No, pero está Una buena. sugerencia a la corrección nomás. Voy a hacer azul. Que no se entienda más, Gráfico. hombre. J Design. Fanático de la U. Los diseñadores no van al estadio. Los diseñadores. El hincha de la U que se la ponga en un clásico. Claro, lo van a... Y leemos esto para salir, Creo que está para Alexis la camiseta. para salir del fail. Por favor. ¿Qué temperamento tenía Marcelo Sala, un jugador de mucho carácter de principios de los 90, debutó en 93? Encontraste tú en Colo Colo, porque respecto a hilando lo que decía Manuel, claro, en ese instante no existían esos staff tan expandidos. De hecho, Superman y Tomate nos decían que no habían preparadores de arquero. Hoy día ya hasta preparadores de jugadas detenida, que vemos en el Mundial. En cambio, ¿ustedes eran cuántos en el staff de Colo Colo 91? ¿Cuántas personas eran? ¿4 o 5? 3, imagínate. Desde el punto de vista cancha, Claro. táctica y preparación física era Edio, Mirko y yo. Para liderar No un había grupo. entrenador de arquero y obviamente había un cuerpo médico, había gente, pero estoy hablando de la gente que dirigía la propuesta, que dirigía el proyecto Cancha, éramos 3. Hoy día, por ejemplo, el campeón de Inglaterra llevó a un entrenador clase A en América, porque Heinze ya había dirigido equipos y selecciones, Correcto. fue candidato a nuestra selección, se lo lleva como entrenador de defensores, solo dedicado a los defensores en el Arsenal, y fue campeón. Y además tiene un entrenador de pelota parada también. Además, pero estoy hablando... A nivel europeo. Inglaterra, que es de las Entrenador solamente de pelota parada. Nada más. De hecho, se ha visto en el Mundial que en cada pelota parada, estos entrenadores que tienen aquella tarea específica se acercan al borde del terreno de juego para decirle, esta pelota tiene que ir así o tiene que ir con en otra parte. Hay señales, al final los tipos estudian sobre eso todo el tiempo, al rival y al propio, y en situaciones puntuales, según el parado, ellos la tienen mucho más clara, a lo mejor que de la emoción que le puede tener el futbolista en ese momento. Entonces, al final, entregan pequeños tips, ¿me entendí?, para poder hacer más efectiva la situación. Espérate, ¿y este supuesto ayudante técnico a través de... Permiso, muchachos. A través de, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial de Pochettino. ¿Qué tan... Lo que pasa, yo declaro el 2026 que estoy usando la inteligencia artificial.
yo creo que la inteligencia artificial es como el VAR. Ha venido a ordenar muchas ideas, ha venido a ordenar muchos conceptos. De acuerdo a tus necesidades. Claro. Entonces, está bien, por ejemplo, mi área, mucha gente está metiéndose en inteligencia artificial para pedirle un programa de entrenamiento para hacerlo en una plaza. Un entrenador lo usa como entrenador personal. Pero distinto es cuando un entrenador personal usa la inteligencia artificial para solucionar un problema. ¿Se entiende? Entonces yo meto todos los datos de los GPS, Depende de los datos que tú quieras. A eso todos los datos, lo que sea. no va a funcionar si tú no haces sabes. un buen prompt, si tú haces una buena pregunta, muy argumentada, Exacto. obtienes una respuesta maravillosa. Eso. Entonces, yo he metido información para preguntar por qué este jugador se me lesionó del gemelo y no del cuádriceps. Si esta semana yo había hecho tal y tal cual cosa con los GPS, hermano. Entonces voy al hecho de que todos en el futuro vamos a tener un asistente personal que va a estar en la inteligencia artificial para decidir. Tenemos el Waze que nos dice para dónde doblar. Correcto. Tenemos eventualmente un GPS instalado para saber dónde están tus hijos, ¿cierto? Entonces, creo que el asistente personal IA que está usando Pochettino le viene bien. Depende de la seguridad que tenga en sí mismo el entrenador. Cuando le pregunta cosas a una máquina y sabrá distinguir una buena respuesta o una más. Entonces, Ahora, te traigo una propuesta de solución, Tal vez una lo teoría. Tal vez lo sacaron de contexto. No es que no tenga un asistente personal, tiene un complemento a través de la inteligencia artificial. Eso es la noticia. Eso tiene que ser Ah, así. Felipe. Eso tiene que ser así, no Viene 14. no hay forma, bro. Al final, lo que termina siendo un apoyo más frente a una cuestión teórica. Porque esa cuestión teórica es lo que se tiene alguna forma de interpretar, ¿no es cierto?, para poder desarrollarla, porque tampoco puede ser en automático. O sea, que la inteligencia artificial te diga, no, son 4 piques de 50 metros, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Pucha, pero a lo mejor con la sapiencia, con la sabiduría, con la visión que tiene el profe, ya se da cuenta que son 4, a lo mejor son 3,5, ¿me entendió, no? O sea, al final, ¿qué te lleva? A poder administrar mejor ciertas cosas, pero luego las decisiones de este tipo. A propósito de eso, ¿qué Manuel, novedades o innovaciones ha encontrado en este mundial? ¿Qué tengo contado? A ver, Desde la dirección técnica, desde el nuevo reglamento, etcétera. yo siempre, de algún tiempo a esta parte me he dado cuenta que los mundiales como que entregan ciertas tendencias. Y yo de la tendencia, si nos fijamos, o el último mundial la tendencia era jugar 4-3-3. Hoy día si empezamos a ligar así a la gran mayoría, hoy día volvimos al más antiguo de todo, po. Al 4-4-2. ¿Va? Y lo están haciendo selecciones importantes, ¿ah? No, y tú te das cuenta, de repente que ir a presionar alto, las dos líneas de 4 bien marcaditas, ¿me entendés? Los dos puntas que empiezan a hacer la primera línea de presión. Volvemos un poco a situaciones que ya hemos vivido en el fútbol. Lo que pasa es que, claro, hoy día, con atletas mejor preparados, técnicamente superdotados, etcétera, 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 termina siendo esto mucho más atractivo por la intensidad, la forma y todo, ¿no? Pero yo creo que el fútbol siempre al final es un poquito una rueda, o sea, no hay mucho más que nos sorprendamos, sino que, claro, marca cierta tendencia en lo táctico, quizás, pero no es nada, es mucho más nuevo. Entre paréntesis, dentro de lo táctico, quizá Marcelo Bielsa se perdió un poco en esa modificación táctica de acuerdo a los jugadores que tenía, porque nunca va a jugar con 2 delanteros. Marcelo no lo hizo con Chile, tampoco lo hizo con Argentina en 2002, tampoco ahora, que ocupa solamente a Viñas como puerta de lanza. Pero termina siendo una inversión. Que un día también, si te das cuenta, quizás la forma de entrenar de Marcelo Bielsa, más o menos, la que uno cree que sabe, porque a lo mejor también él, tampoco es que sepamos tanto de cómo, pero siempre tenía una forma más individual de entrenando, ¿cierto? Con de ejercicios mucho más analíticos, y hoy día te das cuenta que en general el fútbol, en las grandes ligas, es todo mucho en base al juego, me entendí, más que en lo analítico, sino que más en lo grupal. También era sido un poco rompedor frente, me entendí, es la idea general. O sea, y él se ha mantenido porque termina siendo un equipo, un entrenador que llama la atención, que
que le saca rendimiento alto a algunos futbolistas, por periodos quizás no tan largos, pero de una u otra manera sigue estando en la elite del fútbol. Po. Marcelo, ¿qué es lo que más te ha gustado, qué más has rescatado de este mundial? Bueno, comparto plenamente con Manuel, ya desde el campeón del mundo del mundial pasado, Argentina, que estas 2 líneas de 4 y 2 arriba tienen plasticidades, tienen cambios de sistema durante cada tiempo. Se da la casualidad que los 4 que jugaban en la final del campeonato pasado habían sido alguna vez enganche, Ian, tú que fuiste enganche, y se han ido transformando en mixtos o se han ido transformando en carrileros. Pero McAllister, Paredes, De Paul, Enzo, y se iniciaron como enganches. A mí me lo contaba un entrenador argentino con el que trabajé en Tucumán, Lucas Cucineri. Sus orígenes son de enganche, son de hombre de ataque, son de creador. No hay ningún picapiedra en esos 4 mediocampistas. Obviamente que para que funcione el sistema y para que juegue Messi, hasta el día de hoy, los 2 partidos, Messi ha hecho 5 goles, porque toda la Argentina, especialmente los 4 mediocampistas, juegan en función de Messi. Entonces, eso no lo ha logrado Portugal. Y qué humildad la de Scaloni, y qué humildad la de los jugadores argentinos de ponerse a disposición, de correr, de hacer las coberturas, de hacer los desplazamientos que corresponden, porque Messi solo ataca. Si ustedes siguen a Messi, Sí, claro. él camina más que... El segundo tiempo, yo 15 o 20 minutos que no tocó la pelota. Con Austria, sí. Y después lo solucionó el problema, pero ¿a quién hoy en día, quién te puede dar esa ventaja? O sea, ¿a quién le puedes aguantar una ventaja como a Messi? Son pocos jugadores que uno puede como entrenador decir, no tocaste la pelota en 15 minutos y después lo solucionaste. Claro, solamente Messi. Pero que claro, más en 2 partidos, Argentina tiene 5 goles y los otros hizo él. Ahora, O perdón, sea, en la escuela que viene uno, de la escuela que viene uno es como la antítesis. Decir, a mí que nunca le quité la pelota a nadie, me van a hacer ahora retrasarme y tengo que empezar a jugar para el equipo y tratar de también jugar sin balón, que es lo contrario de antes. Era más fácil lo contrario. Decir, yo raspo, Claro. pero y me quedo en esa. Pero el jugador que del talento decir que vuelve para atrás, era igual siempre fue... Esos jugadores complicado, ¿no? Entonces, estilo Claudio Acuña o Mario Lepe ya poco se ven, ¿no? Como que solamente tienen esa función de cortar el medio campo. Sí, pero Arturo Sangüesa, el Calule Menéndez, antes Raúl Ormeño, ¿se acuerdan de la patada que pega Raúl Ormeño para estar en la ciudad? Bueno, eso de rascar, no sé si ustedes han fijado que hoy en día los jugadores no tocan al Real. Y esto se ha transformado que el fútbol se parezca cada vez más al básquetbol. Un equipo ataca y la puede tener 2-3 minutos tocando en campo rival, la quita, se equivocan. No es que se la quiten y vamos a 3 minutos en el campo propio a defender. Todos atacan, todos defienden. Y ahí viene la frase famosa de Manuel en una entrevista, que yo necesito de este jugador box to box. Todos los jugadores desde el mediocampo arriba van de área a área. Se parece mucho al básquetbol lo que está pasando a nivel internacional. Entonces es un juego de transiciones. Si tú logras interceptar un pase, genera un caos que obviamente es una ocasión de gol. Bueno, eso, Vitinha, De Paul, tú tuviste a Marcelo Díaz el 2016, son armadores, pivot. sí, pero por lo mismo hoy día los equipos también hoy día tienen la posibilidad de jugar en 30 metros. Po. O sea, las grandes ligas o las competencias más importantes del mundo, ya sea la Champions Mundial o la inglesa o la española, el promedio son 30-35 metros donde se mueven los equipos. Nosotros nos movemos 50 en Chile. Entonces, la diferencia es muy grande. Po. Tu compañero está mucho más lejos para defender y para atacar. Es un tema de preparación física, No, tiene que ver con un tema de posición táctica, más que preparación física. Yo diría que aquí los jugadores trabajan lo que tienen que trabajar y se entrenan lo que tienen que entrenar y los profes le entregan las cargas que le tienen que entregar. Después sí, después a lo mejor habrán algunos
que la tomen más en serio, que se ocupan en la casa de descansar, de alimentarse bien y de hacerla completa. Y hay otros que no se ocupan de eso. Y claro, les cuesta más estar en forma, pero eso ya es una historia. Y yo diría que aquí se trabaja igual. Después el tema de disposición táctica, de entender de cómo va esto. De hecho, nosotros aquí en Sudamérica, por ejemplo, tenemos, nuestro fútbol es mucho más de roce que en Europa. O sea, uno ve una final de Champions, ve la final de Copa Libertadores, y en el primer tiempo de la final de Copa Libertadores a lo mejor se le agarraron 15 patas y en la Champions no se le agarraron ni una. El otro día, el primer partido de España, ¿contra quién fue? Contra Cabo Verde. Cabo Verde. Mira que España le tuvo la pelota 90 minutos. Una falta hizo Cabo Verde en todo el partido. Una falta. Es que está como pasado de moda hacer foul. Y resulta que hay otras selecciones, como la alemana, que tiene el foul táctico incorporado en el sistema. Absolutamente. Que- Le que- estoy un poco. Yo estoy atacando, intento una gambreta, me la quitan, ese jugador no se puede ir solo. Ahí viene el antiguo, o la pelota o el jugador. Sí, claro. Pasa el jugador. No, ¿cómo? Pasa el balón, pero no pasa el jugador. Daño. Pero ahí hay selecciones que consiguen su rendimiento histórico en base a una forma, a una idiosincrasia. La italiana está claro que defiende mejor que ataca y por eso hoy día está en crisis. Porque nunca ha formado buenos atacantes. Maravillosa conversa, Ian McNeil. Tenemos auspiciadores que hacen posible este capítulo de Campeones de América de fútbol y parrilla, Ian. Así es. Tenemos grandes auspiciadores. El primero, te lo digo, Rabona. Rabona nos acompaña ya por segundo capítulo consecutivo en Fútbol y Parrilla en este junio que respiramos fútbol mediante el Mundial. Hemos sabido ahí de sorpresas tácticas, las novedades que también nos cuentan que les han gustado, que han rescatado Manuel y Marcelo. Así que agradecemos a Rabona. Grandes auspiciadores. Grupo Home Coating Rentals, Winham Petra, cuando quieran ustedes irse a una gran estadía al frente del portal de la DESA, usted se va a quedar ahí. ¿Qué tal el hotel? Yo me voy a quedar ahí, extraordinario el hotel. Y Proveper. Así que grandes auspiciadores que nos están acompañando. Y para qué decir, esta casa maravillosa. Fútbol y que es parrilla. la parrilla del Guatón Jerez. Agradecemos a proveper.cl. Proveper.cl. Minería, industria, montajes, papeleras. Atendemos en todo Chile. Tenemos 27 años en el mercado. Poseemos 8.000 metros de bodega. Fábrica propia de productos especiales. Eso y más lo puedes encontrar en proveper.cl. Gracias, proveper.cl, y saludamos a Home Coating Rentals, que nos acompaña en este segundo capítulo de Fútbol y Parrilla. Acá, todos los detalles de Home Coating Rentals. Así es. Y tenemos a Winham Petra, gran hotel, donde te invitamos a descansar en un tranquilo y cómodo lugar al noreste de la ciudad, en el exclusivo barrio de Lo Barnechea. Un lugar cuenta con excelente conectividad, zonas turísticas, cercanos a mejores centros de esquí del país y frente al centro comercial Portal de la Dehesa. Cuenta con 105 habitaciones y suites, amplias terrazas, un wine bar, un spa con piscina temperada, piscina al aire libre, gimnasio y maravillosa gastronomía. Donde se está quedando el gran Marcelo Yarzún, que viene de Concón a visitarnos. Yo soy de Santiago y estoy de luna de miel con mi señora en ese gran hotel. Fantástico. Gracias. Maravillosa. Gracias a... ¿Está en Concón viviendo? Marcelito está en Concón. Siempre Qué maravilla va ahí en Concón. Cerca de tu hijo. Estuve con Diego en la Copa Chile, con San Luis. Estuve yo el sábado. Así que sí, cerca de la familia. Diego es el hijo, Nelson es el padre, así que estoy en un sándwich ahí maravilloso entre entrenador y futbolista.
Oye, antes de iniciar este capítulo, yo le decía a algunos amigos que me reúno que todos son más chicos que yo, incluso tienen 30, 28 años y muy hinchas de Colo-Colo. Y hay un mito, pero obviamente algunos comunicadores lo han divulgado, respecto a qué tan vanguardista y avanzado los tiempos era Mirko Josic. Entonces yo le decía, oye, voy a estar con Marcelo Yarzún, pregúntale. Y esta es la pregunta directa, que lo diga el protagonista de aquel hito. ¿Qué tan avanzado para los tiempos, me refiero a lo táctico, el manejo de grupo, era Mirko Josic en ese Colo-Colo 91? Mira, él era parte de un staff técnico de la antigua Yugoslavia. Había estado en el staff técnico en el Mundial del 90, en junio, y campeón en el 87. había sido campeón sub-20 con Yugoslavia aquí en Chile. Había trabajado un par de meses en inferiores de Colo-Colo, pero después vuelve a su federación y era analista y parte del staff técnico de la Yugoslavia que fue a Italia. Y había analizado a todas las selecciones. Había analizado, obviamente, por la cercanía de Croacia con Italia, todo el fútbol italiano. Y él era admirador del Milan de Arrigo Sacchi. Entonces él viene a Chile y en el primer partido, con 5 entrenamientos, él cambia una línea de 4 histórica, con 2 laterales, 2 centrales, a una línea de 3, con Lizardo Garrido, en vez del lateral derecho que jugaba, lo pone de líbero y pone a 2 stoppers. A Javier Marga, que era uno de los stoppers en la línea de 4, y retrocede a Miguel Ramírez como segundo stopper. Y hacía una marca personal. Primer partido contra Fernando Carvalho, la Católica era 5 puntos arriba del Colo-Colo del 90, y le ganamos 1-0. Y Fernando Carvalho dijo que era anticuado hacer marca personal. Dijo eso es inédito. Claro. Y que además habíamos sido demasiado agresivos y que habíamos pegado muchas patadas que no se decían con el partido. Somos campeones ese año, el 90, jugando con línea de 3. El sistema era de rombos. Toda la formación tenía que tener un rombo incluido y era básicamente un 3-1, 3 y jugando arriba con otros 3. Claro. ¿Se entiende? O sea, eran 2 punteros, que era Bartichotto, Yáñez después de la Copa Libertadores, carrileros Mendoza, Pizarro, un solo contención que era Viche y 3 centrales, obviamente Morón al arco. ¿Y arriba o Rubén? Arriba en punta jugaba o Bartichotto o Dabrowski o Lucho Pérez en la final. El Pato también estaba metido en ese grupo. Exacto. Lo que pasa es que el Pato no le hacía un gol a nadie, era el mejor extremo del mundo. Puntero, Era el mejor puntero del mundo. Todos hizo muchos goles. Pero no hacía ni un gol. Es como cuando le decimos a Daniel que era extraordinario arquero, pero no atajaba un penal. Había un mito por el Pato Yáñez. Es verdad. Había un mito, nadie desconoce lo crack del Pato Yáñez, pero había un mito que decían que en el fútbol español, que si le hubiera gustado el fútbol, hubiera llegado al Barcelona. ¿Qué tal es así? No, él es un extraordinario jugador. No, que es maravilloso. Por ejemplo, uno de esos jugadores que hoy día tú ves también en el Mundial. Todas las pelotas que le llegan a sus pies son opciones de gol. ¿Me entiendes? Algo pasaba siempre. Se le abría la cancha, Siempre pasaba. siempre pasaba algo. Terminaba la jugada, ¿me entiendes? O un foul, o un corner, o un remate al arco, como el CES. Sí, tal cual. Yo siento, y yo lo que escucho, El Pato, si yo no me equivoco, el Pato en alguna oportunidad, no sé en cuál de los 3 clubes que tuvo en España, pero en alguna oportunidad fue elegido mejor extranjero. Era figura. Mejor extranjero de la liga. en Valladolid, Valladolid estuvo en el Zaragoza, en el Betis y en el Valladolid. Ahí esos 3 clubes, si no me equivoco. En algún momento fue elegido para ser mejor extranjero cuando había 2 extranjeros por club. Donde Pato no dejaba de ser, o sea, es importante. No, y fue. Recuerden que Mirko solo contrató 2 jugadores
de ese plantel campeón del 90, solo contrata 2 jugadores, Mendoza y Yáñez. Ah, mira. Los demás. Tienes razón. Todos los demás Ya estaban en el equipo. La generación Arturo Salá. Exacto. Entonces, Y lo otro que uno escucha cuando uno habla con colegas, todo eso, no sé si será así, ahora lo podemos. A ver. Lo podemos. Oye, Arzón dijo, pregúntenme lo que quieran. Comunicación no verbal. viene una pregunta maldita. Por lo menos que lo que yo me quedé hablando con algunos, no vamos a dar nombre, pero marcaron una época el cuerpo técnico de turno con Mirko, contigo, con Yeyo y Nostroza, marcó una. Al parecer, Mirko y Josip no tenían una relación cercana. No era este entrenador de que la hacía todas, sino que marca algún cierto punto de inflexión la relación, no sé si distante, pero una relación mensaje muy acotado, y al final el equipo de trabajo tenía su preparador físico, era más que un preparador físico, que al final que ejercía un liderazgo, el Yeyo también por su lado, pero era así o no, porque uno estaba acostumbrado a entender que el entrenador era todo y tenía prácticamente asistentes por todos lados, pero el entrenador es el que tiraba con él prácticamente lo que hacía en las funciones asociadas. La pregunta uniendo la modernidad, él permitía otro liderazgo. Él permitía liderazgo interno dentro del grupo. El grupo estaba dirigido claramente por Raúl Ormeño, Jaime Pizarro y Lizardo Garrido. Ejercían un liderazgo fuerte, de agarrar a los chicos que estaban portándose mal del cuello y decirle, pendejo, métete en esto porque aquí no estamos jugando y yo no voy a permitir que tú juegues con mi sueldo. A un chico talentoso que podía estar desordenándose. A ver, al paralítico Caparín como yo, él se reunía aparte con ellos. Tenía Claro, especial. exactamente. Y tenía un trato distinto. Después, él era distante como todo europeo. Si él era yugoslavo, o sea, había nacido y criado en guerra, posguerra, y además en un sistema, Yugoslavia era parte de la Unión Soviética, entonces él era educado bajo el sistema soviético de entrenamiento. La pretemporada que yo hice en la Leonera, yo le propuse a él la carga, los trabajos, qué sé yo, él me corrigió la mitad. Y él me enseñó a hacer una pretemporada mucho más moderna de lo que se hacía en Chile. Yo le debo a él toda la modernidad que yo adquirí en esos 10 años de trabajo. Bueno, imagínate que yo perdona, a lo los de 10 años en Chile. moderno en el sentido de más vale la calidad que la cantidad en ese No, sentido. era claro. Pero también que en vez de, por ejemplo, Manuel dijo, yo jugaba a los 90. A ellos se les hacía trotar, se iban a las playas. Por las colinas, Y los cerros de la Católica. esas colinas. Trotar 15 kilómetros de continuo a los Rocky. Ya. Entonces venían los problemas en los gemelos, venían los problemas en los tendones, y además el equipo se ponía lento. Había que juntar 10 partidos para recién empezar a ponerse un poquito más rápido, un poquito más potente, claro. Y él me enseñó que en vez de 15 kilómetros continuos, había que hacer 10 kilómetros con cambio de ritmo. Y nosotros dentro del espacio de la Leonera, con cerros, portos, con cambios de ritmo y todo, lo que se llamaba un fartlek intervalado técnicamente, hicimos una pretemporada dentro del circuito del mismo monasterio que se llamaba la Leonera. Después a mediodía pesas, solo pesas. Y después de la tarde viajábamos casi 50 kilómetros desde la Leonera hasta Los Lirios, pasado Rancagua, para ir a hacer un entrenamiento con balón. Todos los días íbamos en una micro y nadie se quejaba, porque la determinación de ese plantel era impresionante. Era un equipo de hombres dispuestos a darlo todo por ganar la Copa Libertadores, no de pasar de fase o pasar el grupo. No, ellos querían ganar la Copa. Estaban pincados. Tan así que es cierto que acordaron premios para ganar la Libertadores y no para quedar en fase 3. Acordábamos premios que dependían del público. Y hay muchos mitos. Nosotros
Al final veíamos el estadio lleno. En ese momento en el Monumental caían 75.000 personas y estaban jugando y escuchaban recaudación del partido, 40.000 personas. Me decían, puta, ya no me están cagando, ¿verdad? Con 30.000. Me están cagando con 30.000. ¿Me entiendes? Entonces, Pero sin irnos del tema, es que me parece demasiado interesante, sobre todo para las nuevas generaciones que están poco futbolizadas por los pocos éxitos que hemos tenido. Tú eras muy joven en ese tiempo. 91, estamos hablando casi 30 años después. Y Mirko tenía un asesor yugoslavo, no sé, croata quizás, que te dio esos tips para aprender en ese momento, ¿o fue directo? Mirko, además de haber jugado, se formó como profesor de deporte, profesor de fútbol, obviamente, entrenador y lo demás, y él tenía una preparación, como digo, de la escuela rusa, y él me adaptó muchas cosas que yo había estudiado, ¿sí? Que yo también hice una especie de posgrado, en ese momento no se llamaba posgrado en Alemania, porque yo había vivido con mi padre en Alemania, porque mi padre se hizo entrenador en Alemania. Entonces, pero si yo pretendía hacer una pretemporada con, no sé, 200 kilómetros totales de recorrido, él me lo bajó a 100 kilómetros y me cambió los ritmos completamente, y yo... Obviamente, él era campeón del mundo, él venía de una escuela que yo admiraba. Entonces, tenía esa apertura de conocimiento. Digamos, de entrenamiento. Entonces, totalmente la apertura para hacer lo que él me decía. Y él, como líder, me lo explicó y me lo hizo entender. Y eso fue lo que se aplicó. Y con mucha humildad, los que vieron a ese equipo, porque también los mitos, que ese equipo se dopaba. Bueno, la semifinal y la final de la Copa Libertadores había antidoping y todos los dopings se llevaban a Argentina a testeo. Imagínate el partido con Boca, acá, si querían encontrar alguna sustancia de esa sangre que se llevaron. La podían haber encontrado. No, y el Jorge Vergara se quedó con una contramuestra, porque sabíamos que no iban a cagar. ¿Se acuerdan de que hasta Menem? Más que el gordo fumaba debajo del agua. Hasta Menem dijo que era offside el gol. Tal cual. Entonces imagínate si iban a encontrar al juego. Mírale, pero antes, cuando supieron que el rival era Boca, después de cuartos de final, y les tocaba, además Boca venía a ser campeón, creo, en Argentina. Y el equipazo campeón, 4-0 a Flamengo. Claro. Y además, con Navarro Montoña, equipazo, ustedes pensaban que Pero- no iban a cagar. De alguna Bueno, manera. Marce, antes que se me olvide, tú le empezaste a tirar cuando íbamos. Yo sabía que me le... Los combos. Ya, ubícate. Yo no sabía que me Es que siempre se le quería preguntar de la Católica. el mito de que era Marcelito y al sur le empezó Mira, a decir, yo le dije acá, no preguntes eso. toma, y ahí empezó. Yo 3 días después de la pelea en un programa que se llamaba Colo Colo en la Red con el señor Mauricio Israel, reconocí que yo pude haber iniciado la pelea. Pero no está claro. 2026, en fútbol y parrilla. Claro. Condicional. No No está claro, así que tampoco. No me enorgullezco, Junio pero 2026. yo vi pasar a la Junta y a Put detrás de un pasapelota y le pegaban tales patadas al chico. Para mí, a lo mejor un enano que iba con la pelota, pero era un niño como de 10 años que iba con la pelota y le pegaban tal cantidad de patadas que yo tuve que salir en defensa del niño porque se suponía que era chileno. Y estos argentinos le trataban de pegar a ese niño y yo le tuve que pegar y empujar a uno de ellos con la mala suerte que se cayó al foso. Le pegaste un combo. O un empujón combo. La cosa es que Se tropezó y lo chocó. se tropezó y se fue al foso y él agarró al camarógrafo de turno y se fue jugador, camarógrafo y cámara al foso. O sea, con agua. literalmente dejaste la embarrada. Si fue Black Junta, pagó todos los pecados. No fue la Junta. No, pero no Seleccionado alcanzó, en argentino. todo caso, independiente de eso, no hubiera alcanzado a pagar los pecados. Son demasiados los pecados. No, a mí me enojaron. A mí, 15 segundos después me llega un combo por atrás a la oreja y yo soy guerra. Y yo ya no recuerdo qué más pasó.
a suelo. O sea, perdí totalmente. Yo había escuchado de que alguien del cuerpo técnico te mandaba a hacer esas tareas. No, eso fue el único que me mandaba a hacer tareas tipo pelea y cagüines para ganar minutos, era Juvenal Olmo. No, Me acuerdo del partido con Argentina. en el Argentina 2-2 me mandó a pelear con Bielsa y eso nos costó la expulsión a Viera y a mí y 85.000 francos suizos de multa por haber hecho la pelea. Y Juvenal me defendió ante Sánchez, el Chocopanda, y tuvo la federación que pagarlo porque Juvenal dijo que me había mandado. Con esa, o sea, se cumplió el propósito. Y empatamos 2-2, ¿no? Sí, claro. Y con 9. Gol de Pinilla y nada. No, y Brozovic. Y Virosevic. Gran parte del Migo Simo, gran partido ese partido también, muy buen partido. Juvenal lo planificó. Sí, Primer tiempo. yo lo escuché en una entrevista y es re interesante escuchar esa entrevista. Extraordinario. Sí. Eso es estrategia. Absolutamente. Cuando planificó El del partido que ellos jugaron con el segundo, con Argentina y Buenos Aires, sí, po. él habla de ese, en una entrevista, él habla de eso, Con Mario Salas. con Mario Salas. Y yo me quedé pegado porque me pareció muy interesante la forma en que lo estaba relatando. Maravilloso. Sí. Oye, Manolo, Para lo que, acá estamos, para lo que sea. ¿En qué pelea estuviste metido? no quiero ser sensacionalista, seguirse. Está linda la historia, que siempre llevo 40, tiempo. llevo 40 años, ¿cuánto lleva? 40 años quería preguntarle a Marcelo Yersunes. Pero, oye, ¿cómo del éxito? Porque siempre me llamó la atención, porque al final venían el cuerpo técnico de Juan Pizzi, contigo, con Richino, con Carlén, todo eso, venían de otras experiencias. Después que había ganado, que con San Paoli se ganó la Copa América 2015. Entonces venir con un grupo brillante, pero muy complicado, donde veníamos de un tema de las famosas, de los famosos dichos de San Paoli, son ingobernables. ¿Cómo se llega y uno se adapta como cuerpo técnico? ¿Cómo se adaptaron a esa situación? Porque no fue fácil. Recibiste crítica, asociado, lamentablemente en nuestro país, siempre condicionado al fin. No la forma, me importa un carajo, al periodismo, al medio, cómo estés trabajando. Si por más que creyeran que estás trabajando bien y has tenido malos resultados, es un desastre. ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivieron? Yo creo que aquí yo le doy mucho mérito a Juan. A mí Juan siempre me parece un hombre muy inteligente, sobre todo con lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, el manejo, el saber cómo, cuándo levantar la voz, cuándo bajarla, cómo entrar, cómo salir. Y yo creo que eso, Juan, fue súper importante para marcarnos a mí principalmente como primer colaborador, ¿no es cierto? El cual se dio un poquito la hoja de ruta, cómo intervenir. Y yo siento que desde ese lugar, lo que tiene que ver con la administración en general, me parece que lo hicimos muy bien. El grupo era receptivo frente a lo que planteábamos, ya sea cuestiones organizacional o cuestiones que tenían que ver con estrategias de partido y todo lo demás. Me parece que en general era bastante receptivo. Pero sí, efectivamente, perdimos 4 puntos en Chile, que para mí fueron la clave para el Mundial, que el empate con Bolivia y la derrota con Paraguay en el Monumental. Punto y Eso flexión. es todo, aquí no hay otra vuelta. Después sí, a eso podemos entrar a escarbar y vamos a encontrarnos con algunas cuestiones, bien. Pero ahí está el gran detalle, no hay otro gran detalle en esta historia. Y honestamente, y conversándolo incluso con algunos futbolistas después de que esto pasó, que nos hemos visto, que nos hemos encontrado, hay algo que me han dicho, o sea, nosotros desde el momento en que estábamos muy pesados, en todo aspecto, no hizo muy bien que ustedes llegaran, nos dijeron. O sea, a mí más de algunos me dijo, no hizo muy bien que ustedes llegaran. O sea, desde la forma de administración de Juan y el manejo, como que también ellos me entendí, bajar un pequeño cambio. De la intensidad que te Paoli. Dentro, no. O sea, de la intensidad emocional. Para renovarse al éxito. Sí, yo no sé si la intensidad emocional, sino porque yo no lo conozco a él, honestamente. Entonces, al final, lo único que puedo decir son cuestiones que me han dicho, pero tampoco me parece correcto hablar si no tengo el conocimiento real. Pero en ese momento ellos, como futbolistas o como grupo, era un grupo muy empoderado, me entendí, muy potente. Eran los únicos campeones
en Chile. Y yo creo que de una u otra manera esa administración que logró liderar Juan, yo creo que en general, creo que le hizo bien al lote. Bueno, tú lo has visto un pedazo flaco, yo creo que puedes tener también la opinión. Tocó después. O sea, autopercibidos como generación dorada, el medio de comunicación, tildados de esa forma, pero también meritoriamente, porque habían logrado un bicampeonato de América, subcampeonato de confederaciones. ¿Cómo lidiar con ese grupo, con esa autoestima tan alta y egos? Renovarse en el éxito, era difícil. Sí, era un grupo muy difícil y que había obtenido muchas cosas a nivel histórico. Entonces, y una selección es otra cosa. ¿Qué crees más, Marcelo? ¿Qué es más difícil o más complejo en términos de las relaciones interpersonales y lidiar con los egos, todo eso? ¿Es más difícil una selección o un equipo grande? No, es claramente la selección desde el punto de vista que tú hablas. Manuel también tiene la experiencia con ambos, en equipo y en selecciones. Hay entrenadores. De hecho, los más exitosos entrenadores no dirigen selecciones. Selecciones. O sea, Guardiola hasta ahora no dirige ni una selección, porque además al que le gusta el trajín del día a día, del partido a partido, de jugar 60, 70 partidos, no le gusta esto de estar esperando 3 meses para tener 3 días para preparar un partido. Guardiola, Klopp, el mismo Mourinho, ¿no? Creo que hay que tener estómago para estar esperando, masticando cosas 2 meses, 3 meses, y luego tener que en 3 días con lo que hay, porque justo un fin de semana antes se te agarró uno en Italia y uno viene con 5 horas menos y el otro viene con 3 horas más, y este jugó 90 este fin de semana y el otro no jugó. Bueno, y toda esa cosa es como dice Manuel, hay que tener un ratatouille, inteligencia artificial, llámalo como quiera, pero hay que saber tomar decisiones muy consensuadas y muy importantes en esos 3 días. De hecho, ninguna selección yo creo que alcanza a dar una impronta de su entrenador. La selección siempre es 11, 15 individualidades que tienen que conectarse para lograr resultados. Pero eso me sorprende hasta ahora. A la realidad de cada jugador que vive durante esos 2 meses para atrás en el minuto, ¿no? Me sorprende la decisión de Ancelotti de haber tomado una selección, por ejemplo, después de haber sido tan exitoso como entrenador. Y otro el desafío. Lo que está en la cabeza de Ancelotti, triunfador como jugador, triunfador como entrenador, ¿qué más me puede motivar? Bueno, tomar a Brasil, porque tampoco es que agarró Claro. Pero es una pena difícil para ver cómo... dificilísima, pero totalmente estimulante. Sí, sin duda. Sí, porque ya fue campeón de todos los torneos que participó. Claro. Hoy día no deja de ser interesante para él ser campeón del mundo. Porque, claro, y con Brasil, quieras o no quieras, tienes un candidato. Es parte de los candidatos. 1 hora 10 hemos hablado con el Suárez, Marcelo Gerson. Se ha pasado volando acá. 3. Bueno, podemos hacer el capítulo número 2. Hagamos el claro. Depende de los likes. Sí, Oye, yo esos quesos clavos. Yo invité a Marcelo cuando estaba en Iquique, después estaba en Argentina, tuve la suerte, pero tampoco está Santiago en Concord, pero gracias a Winham Petra lo tenemos acá. Sí, extraordinario el Winham Petra y muchas gracias por considerarme. Si ya terminó, porque podemos seguir otra hora. No, vamos a tener que bajar este vinito, la carne que queda de fútbol y parrilla. Agradecemos a nuestros invitados, agradecemos a Proeper, también a nuestro nuevo auspiciador, a Rabona. Vamos a hacer una última pregunta, mundialera de Rabona. La pregunta, Rabona, para Manuel Suárez. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? ¿Messi, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, para ti? A ver, yo creo que para mí siempre, como dicen hoy día los cabros, el aura de Maradona es única. Tuve además la suerte de poder estar con él, de conocerlo, en fin. Pero yo creo que por todo... ¿Dónde soy cover? Dijiste que lo conociste. Sí, a Maradona. claro, comimos juntos y todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ver que el sindicato en un partido de Chile contra la Católica y viene Maradona a jugar con la Católica? En San Carlos, sí. O sea, yo puedo decir que yo dirigí, todo en el cuerpo técnico que dirigí a Maradona, imagínate. Tengo otro logro más encima. Pero espérame,
Notable. Y yo voy como la función del periodista. Después de una fiestita que hizo. Fui a la fiesta también. Fui a la fiesta también. ¿Sí? Ah, no te puedo creer. Eso lo voy a contar. Que dicen cada cosa. La dirigió. Sí, dirigíla. Es que, claro, como iba como entrenador, Fiestita buena que. Oye, nuestro director Carlos Lorca y nuestro productor Eddie Ruiz nos dice ya que 1:15, pero falta la pregunta rabona para Marcelo Yarzún. Ah, pero ¿quién es el mejor de la historia? Maradona era. No, yo no. Te digo, él me genera muchas cosas, pero yo creo que hoy día, después de todo, con 39 años y con todo lo que ha hecho y lo más, a mí me parece que lo que hace Messi, de verdad que es excelente. Chapo. El gordo Ronaldo Nazario decía a los 38 años y yo pesaba 120 kilos. Claro, no, pero Viendo 8 ese es increíble, lo de él es increíble. Pregunta Rabona para Gran PF, preparador integral diría yo en el fútbol. Veré, Marcelo Yarzún, ¿quién es tu favorito en este mundial, Marcelo? Me da la impresión de que la final va a ser de nuevo Argentina-Francia. Eso sería inédito. Momento nacional, dos equipos. Y que no se encuentran antes, pero yo también comparto y creo que no se puede comparar Pelé para los que vieron jugar a Pelé. Yo estaba mundial de 40. Y Pontemet, los que jugaron contra él. Después Maradona, yo también estaba en News cuando él se retira de Boca. Con Mirko, nosotros en un partido que ellos vienen a jugar acá, hacemos debutar a Marcelo Sala el 94, 94 contra Argentina. Luego, antes de ir a Estados Unidos, tenía una gira y nos dejaron entrar a Maradona a Japón por el tema de la droga. Y se vienen a jugar un partido sorpresa aquí a Chile. Entonces, tenerlo de rival, aunque sea yo como PF y él jugando, era una cosa impresionante. Messi se genera sus goles y Cristiano Ronaldo lleva 1000 goles. Pero él termina jugada. Es el mejor goleador de la historia, pero no el mejor jugador. Entonces es imposible compararlo. No, es como cuando uno dice quién es mejor, Vidal, Salas, Zamorano, Don Elías Figueroa, Leonel Sánchez, son todos contextos distintos. Yo a todos los pondría arriba. Aún así, es medio paradójica mi pregunta, entre Francia y Argentina, ¿con quién te queda? Argentina. Bicampeón mundial sería. Creo que Argentina ha logrado rescatar el fútbol de potrero y llevarlo a cabo con 10 jugadores que juegan para el que ha sido últimamente el mejor del mundo y que han logrado hacer un equipo de trabajo, tanto como cuerpo técnico, porque Scaloni es un gran líder de un gran cuerpo técnico, igual que Samuel, Donald, el Ratón, ha logrado conformar dos grandes equipos, uno técnico y uno en cancha que realmente se ponen en el overall y todos piensan lo mismo y todos van para el mismo lado, que hoy en día que estamos trabajando en clubes es muy difícil de lograr. Que 25 egos se pongan al servicio de un equipo y piensen lo mismo está siendo lo más difícil de lograr. Hay un DT de selección, Lionel Scaloni. Saludamos a Home Coating Rental. Ese es el auspicio que por segunda vez consecutiva nos está apoyando. Así es. Oye, estamos finalizando. Realmente ha sido, pero una maravilla este capítulo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Su casa. Un aplauso a Manuel y a Marcelo. Fútbol y parrilla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.